¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio a un nuevo encuentro, a un nuevo programa de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC, como lo hacemos casi todos los viernes a partir de las 23 horas, tratando de reflejar, analizar y marcar también un poquito de agenda en lo que hace a la comunicación 2.0. Esta semana, más allá de un par de temas que estuvieron pivoteando entre algunos medios en lo que hace al acontecer local y tuvieron cierta trascendencia, vamos a estar reparando en un tema que, a mi entender, nos implica a todos los argentinos, ¿sí? Analizamos la esfera local, por supuesto, pivoteamos con la provincial y también con la nacional, que el tema es esta suerte de vuelta al Fondo Monetario Internacional, al FMI por parte de nuestro país. Para hablar de esto está con nosotros el economista Jorge Pazzi. Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. Por favor. En realidad la invitación es para que trates de poner luz y que nos expliques por qué, en primera instancia, que nos expliques por qué Argentina vuelve a recorrer al FMI, al Fondo Monetario Internacional, Jorge. Mira, yo te diría que para hacer un punto de partida es útil señalar que este gobierno recibió una herencia catastrófica del gobierno anterior y a mi juicio cometió el gravísimo error de no blanquearla en su momento, basado en las ideas de Durán Barba de que la gente no quería escuchar malas noticias y más. De todas las cosas de todos los problemas heredados, a mi juicio el más relevante era una distorsión de precios relativos, que con esta expresión los economistas queremos decir que hay precios que están desfasados unos con otros. Y la Argentina tenía un tipo de cambio muy bajo y tenía un atraso tarifario que llevaba muchos años. Había que aumentar las tarifas y había que subir el tipo de cambio. Y además tenía una distribución del ingreso que también heredada, donde había un montón de gente que no estaba por abajo de la línea de pobreza, pero estaba un poquito arriba de la línea de pobreza. De manera que cualquier movimiento, como mostró el primer semestre del 2016, iba a hacer que aumentara la pobreza. Entonces el gobierno tenía dos caminos para arreglar esto: hacía shock o hacía gradualismo. El shock iba a ser, que era lo que pedían quienes lo corrían por derecha al gobierno, iba a ser social y políticamente intolerable. Entonces el gobierno eligió hacer gradualismo. El gradualismo tiene una característica ineludible: necesitas plata para financiarlo. El gobierno se encontró con un mercado internacional líquido, de bajas tasas de interés, y en consecuencia no tuvo inconvenientes en los 2 primeros años en financiarse en los mercados internacionales de deuda a los que había vuelto luego de salir del cepo en diciembre del 2015. Se fue financiando mientras empezó una corrección paulatina de tarifas. Lo que ocurrió ahora, digamos, siempre tuvimos claro que para poder seguir con el gradualismo, corregir eso y hacer que determinados desequilibrios después se fueran solucionando en la medida que crecía la economía creció el año pasado y tal vez crezca y lo cual sería 2 años seguidos, no se verificaba desde el 2010 de crecimiento de la economía. Todos teníamos claro que se necesitaba financiamiento para transitar el camino hacia el equilibrio de ciertas variables económicas de una manera que fuera más o menos tolerable socialmente y que acompañara la posición política. Pasaron dos cosas. Una, que las condiciones financieras internacionales se empezaron a cambiar. La tasa de interés de los Estados Unidos del bono a 10 años superó el 3%, y cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos se produce lo que llamamos vuelo hacia la calidad. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados el mejor activo, el activo más seguro del mundo, y entonces se convirtieron ellos en una aspiradora fenomenal de fondos de todo el mundo. La gente se desprendía de las monedas domésticas e iban hacia el dólar. Por eso se devaluó no solo el peso nuestro, casi todas las monedas de la región, el real,
la moneda uruguaya, chilena, peruana. Es uno de los pesos que más se devaluó, ¿no? Sí, ahora de los que más se devaluó, pero también se devaluó el euro. Si la gente vendía euros y compraba dólares, se devaluó la libra. Es decir, se aspiró en una magnitud fenomenal el financiamiento, fondos de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Pero además nosotros somos más vulnerables porque necesitamos ese financiamiento internacional, porque los mercados domésticos son muy chicos y si el gobierno se financia mucho en los mercados domésticos, produce un efecto de desplazamiento del crédito al sector privado y eso tiene efectos en la actividad y en el empleo. Y hubo errores también en el manejo del gobierno. Lo cierto es que ese financiamiento que se pensaba seguro no está más disponible en los prestamistas privados. Entonces el gobierno, para continuar financiando el gradualismo, para no hacer un shock en términos de ajuste fiscal, lo que hizo fue volver al Fondo Monetario. Volver a través de un acuerdo de stand-by y de alto acceso. Se habla de 30.000 millones de dólares. Sí. ¿Qué es este acuerdo de stand-by? El acuerdo de stand-by era un acuerdo como los que teníamos nosotros, que en realidad pueden ser... a mí me parece que, de cualquier manera, para contestarte con precisión esta pregunta, nos falta algo más de la letra fina, la letra chica, que se está negociando estos días en Washington. Pero es un crédito que te dan para financiar desequilibrios externos como los que podría tener la Argentina, que yo creo que lo que quiere es asegurarse el financiamiento del año próximo, porque ya lo habían dicho antes de que empezara esta corrida, que tenían asegurado ya el 85% del financiamiento del 2018. En consecuencia, el resto lo podrían conseguir a nivel doméstico, yo creo que sin mayores problemas. Pero me parece que la apuesta del gobierno es no tener sobresaltos en el sector externo por falta de financiamiento, por lo menos hasta que termine el mandato de Macri. ¿Y cómo juegan ciertas variables en esta realidad? Por ejemplo, la inflación, este aumento, digamos, del dólar. Se habla mucho de los LEVAC también. Sí. La inflación es una cosa que el gobierno, a mi juicio, encaró con una mala teoría inicial. Ellos creyeron cuando llegaron que tomando el control del Banco Central y de la emisión de dinero, en 6 meses el problema iba a estar solucionado, digo las autoridades del Banco Central, y lo peor fue que lo convencieron al presidente de que esto podía ser cierto. Y la Argentina, si vos te fijás, tuvo 40% de inflación, que ellos no esperaban, por el ajuste de las tarifas inicial, por la devaluación inicial, cuando el peso se fue de 9 a 14, al inicio del gobierno de Macri. Ellos tenían, como te digo, a mi juicio, una mala teoría de lo que iba a ocurrir. Ocurrió que se aceleró la inflación y la inflación se fue a 40. El 2017 se fue a 24. Eso, para cualquiera que haya seguido la inflación argentina y las inflaciones altas de la región, cuando digo la región hablo de América Latina, de la región en los últimos tiempos, no es una mala performance. Sin embargo, se vivió como una mala performance porque el gobierno se puso unas metas que eran absolutamente incumplibles. No solo eso, la vara muy alta. La vara demasiado alta, sin sentido, porque si vos mirás y decís, bueno, Colombia tenía 30% de inflación y para llevarlo a un dígito tardó 6 años. Chile tenía 30% de inflación y para llevarlo a un dígito tardó otros 6 años. Bueno, podés aprender de las experiencias de economías similares a la nuestra y no decir que al segundo año vas a tener una inflación del 8%, que era una... Digo, para tener una inflación del 8% tenés que deprimir tanto el nivel de actividad que tendrías una resistencia social obvia y que no podrías manejar claramente. Jorge, ¿y qué papel juegan estos 55.000 millones de dólares en reservas? ¿Es un aliciente? Estos 55.000 millones de dólares... ¿Era necesario? Algunos se plantean recurrir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso sí se puede discutir.
si era el necesario, momento, si era el momento. La Argentina no está cerca de una cesión de pagos, tiene 55.000 millones de dólares, puede honrar los vencimientos que se vayan produciendo. Y lo que sirve es para darse cuenta que algunas de las cosas que se escuchan estos días, como que el 2001 está cerca y demás, son afirmaciones que no tienen sentido. Estamos lejos. Estamos muy lejos, pero no solo porque tenemos 55.000 millones de dólares, sino porque en el 2001 teníamos unas restricciones enormes en el sentido que teníamos dolarizado, técnicamente, teníamos dolarizados los contratos financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos hacían préstamos en dólares y tenían depósitos en dólares. Y en consecuencia, dada la capacidad que tienen los bancos de aumentar la oferta monetaria, esos no se iban a poder cancelar porque no teníamos suficientes dólares y no nos iban a prestar. Además, la soja valía, la soja valía muy poco. Hoy tenés una soja que no tiene obviamente los niveles del 2012, 2007, 2008, 2009, del 2009 no, porque ahí cayó el 2010 y 2011, pero tiene tenés una capacidad de generar dólares diferente. Si bien ahora tenemos un déficit en la cuenta de comercio externa, también es cierto que ahí ha tenido impacto el tema energético, que aparentemente se va a ir corrigiendo. ¿Y por qué se vuelve a hablar de riesgo país? ¿Qué significa? El riesgo país es, para entenderlo fácil, lo que te cobran por sobre la tasa esa que yo te mencionaba del bono a 10 años de los Estados Unidos, que hoy está en el 3%. Y nuestro riesgo país está en el orden de 7, 80 y pico, 8. Nuestro riesgo país es 5, más que como los economistas a veces nos gusta complicar las cosas, en vez de decir 5, decimos 500 puntos básicos, que es, cada punto básico es un céntimo, una centésima parte del punto. Entonces, como vos tenés que pedir, obviamente a vos te conviene que te presten, que tu riesgo país sea más bajo para que te salga más barato la plata que pedís. Dicho sea de paso, el fondo te cobra 4%. Es baja. Es mucho más baja que los prestamistas privados. La última, porque nos quedamos sin tiempo. El Banco Central volvió a intervenir ayer jueves en el mercado de contado. ¿Cómo sigue todo esto, Jorge? Bueno, me parece que tienen un dólar claramente a 23, 24 pesos. Sí, tienen una corrida cambiaria que todavía no han controlado. Es probable que siga esta turbulencia hasta que llegue a algún punto, hasta que la tasa de interés que fijó de política monetaria se traslade a otros segmentos del mercado de crédito y la gente otra vez vuelva a encontrar atractivo colocarse en pesos y no demandar dólares, para lo cual va a haber la semana próxima un super test que es la renovación de las LEVAX que vos mencionabas. Muy importante. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. No, gracias a vos. De esta manera le ponemos un punto al diálogo, a esta nueva emisión de Agenda de Noticias. Vamos a la pausa y después continuamos. Un peatón distraído puede provocar un accidente. En la calle, todos somos responsables. Cruzá por las esquinas, prestando atención. Y no te olvides que los semáforos también son para vos. Si vas chateando o hablando por celular, antes de cruzar, mejor clavale el visto a los autos. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante.
Segundo diálogo, segundo segmento, segundo bloque de este nuevo capítulo de Agenda de Noticias por la pantalla de BBC. Se aproximan las terceras jornadas de salud mental, intervenciones clínicas, ¿sí? Es el título a realizarse los venideros días 16 y 17 de mayo. Paul Magluf, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a vos por el espacio. Explícame un poquito el leitmotiv, digamos, qué se quiere lograr con estas nuevas jornadas, que son las terceras, o sea que hubo primera y segunda, contamos un poquito también del anterior. Sí, cómo no. Bueno, nosotros formamos parte de la Asociación Argentina de Salud Mental a nivel general y somos la filial Bahía Blanca de la Asociación Argentina de Salud Mental. Bien. Esta asociación pertenece además a la Asociación Internacional de Salud Mental con derecho a voto. De hecho, el presidente actual de la Asociación Internacional de Salud Mental es alguien que fue presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, por lo tanto estamos en un momento de celebración en ese punto. Desde Bahía Blanca estamos trabajando desde el 2014. Nuestra presidenta acá es Claudia Amigo, la doctora Claudia Amigo, y la vicepresidenta es Claudia Buongiorno. Conformamos la comisión directiva con María Elena Marquina, con también María José Banchero y Andrea Martínez, y bueno, y quien te habla. Hicimos 2 jornadas anteriores, como bien dijiste, que la idea era, esta es una institución que nuclea a un abanico de posibilidades en cuanto a escuelas, en cuanto a posiciones, en cuanto a maneras de ver lo que es la psicología. Perspectivas, ideas, visiones. Exactamente. Digamos, por ejemplo, acá hay desde la terapia cognitiva, psiquiatría, terapia de Rorschach, digamos, terapia gestáltica, psicoanálisis, psicología comunitaria. Intenta hacer un abanico de posibilidades porque eso es, en definitiva, las distintas maneras de pensar la salud mental. En ese marco hicimos 2 jornadas anteriores que se llamaron la salud mental en las distintas etapas de la vida. Y esta ya vamos a hablar de intervenciones clínicas. Y para esta hemos traído conferencistas nacionales e internacionales. La verdad que nos pone muy orgullosos de que puedan querer estar acá en Bahía Blanca. Por lo tanto, esta jornada la verdad que las queremos mucho y las cuidamos mucho porque además hemos traído gente de prestigio que se ha hecho un lugar en la agenda para poder acá estar en Bahía Blanca. Las jornadas han sido declaradas de interés municipal y provincial, ¿no? Sí, acá tengo un pequeño machete. Sí. De interés provincial por el Senado, de interés municipal, de interés por el Colegio de Psicólogos, auspiciado por la Asociación Médica, por las universidades del Sur, la USAL, la UNISAL, la Universidad Nacional de La Plata, por el Juan 23, CONICET. ¿Y en qué punto se encuentra hoy todo lo que respecta al complejo mundo de la salud mental? Bahía Blanca es, en ese sentido creo que es muy rica, ¿no? En cuanto a historia, digamos, de trabajo, de abordaje. Tal cual, tal cual. Nosotros en este momento, a partir discúlpame, veo, sí. La municipalidad tiene su área, Sí. Se crean mesas de salud mental, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, lo privado también, hay muchos psicólogos en Bahía Blanca. Muchos. Somos la segunda tasa a nivel nacional en promedio por habitante de psicólogos. La segunda. La primera es Rosario. Sí. O sea, hay mucho trabajo, digamos, ¿no? Sí. Volviendo a la pregunta, ¿en qué punto se encuentran, digamos, de...? Mira, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, declarada en 2010, se abrió todo un panorama de una nueva perspectiva que es la desmanicomialización. A partir de la luz de la Ley de Salud Mental, nosotros acá desde Bahía Blanca hemos trabajado, sobre todo a nivel municipal y también a nivel privado, en tratar de adaptar los dispositivos de atención a esa Ley de Salud Mental y a esta perspectiva de un usuario con derechos, digamos, porque viene de la mano de la salud como derecho, digamos, Claro. ¿no? Y Siempre hablamos de tratamiento ambulatorio. Y la idea de la desmanicomialización es terminar justamente con lo que eran los llamados los manicomios. Las clínicas. Claro. Digamos, de hecho la ley tiene una perspectiva y tiene un plazo que es el 2020 para empezar a, digamos, desde el 2010 al 2020 se han ido progresivamente cerrando los distintos hospitales llamados monovalentes. Sí. Lo que estamos haciendo en Bahía Blanca ahora es, por ejemplo, desde el ámbito municipal hay una residencia de psicología social y comunitaria, es decir, se apuesta a la formación de un psicólogo en comunidad, fuera del consultorio, sino trabajando en comunidad y con la comunidad. Es uno de los tópicos, ¿no? De los ejes de las 8 conferencias, exacto, ¿no? Exacto. Ella va a estar a cargo del doctor Martín de Lelis, que tuvo que ver, que es parte del CEDRONAR y tuvo que ver en la Ley Nacional de Salud Mental, intervenciones en salud mental comunitaria. Hay un departamento de salud mental y adicciones creado en septiembre del año pasado,
Es decir, y a partir de ese departamento hay una movida municipal con distintos dispositivos que son La Buena Noticia Sos Vos, Área PSI, Red de Vidas y la residencia que te estoy contando, entre muchos otros. Así que la movida municipal, desde el punto de vista de la ley, es para poder implementar la ley, y esto tiene que ver con el terreno básicamente, ¿no? Y desde tu óptica, digamos, ¿cómo van transitando, digamos, el camino hasta el año 2020? ¿Se llega, digamos? No. Es realista. ¿Y qué querés que te diga? No, es muy complicado. Porque, porque esta ley vino a decir cosas que tendrían que ser obvias. Que la salud es un derecho, que la persona con padecimiento mental no tiene que ser discriminada, que tiene que tener un tratamiento como tiene cualquier tratamiento de persona con cualquier tipo de afección. Entonces, si hubo que haber una ley para que dijera cosas que tendrían que ser obvias respecto al derecho humano, es porque claramente nosotros hemos tenido una historia que fue para otro lado. La cuestión del aislamiento, la cuestión de lo asilar, de sacar a la persona con padecimiento mental por fuera del ojo de la sociedad. Entonces, si estamos tratando de llevar esto adelante, no es sin esfuerzo y hay todavía alguna tendencia. Por más que se mire riesgoso en algunos casos, de acuerdo a las patologías, ¿no?, de los pacientes, digo. Sí, por supuesto. No quiere decir que esto sea, digamos, siempre tenemos que tener en cuenta el diagnóstico y el tratamiento. Digamos, tampoco es, tiene que ver con una cuestión de equidad respecto al tratamiento y el diagnóstico de cada persona. Pero estaba comprobado que había personas con padecimiento mental que por ahí quedaban internados 30 años, que es toda la vida. Sí. Y que, bueno, el tratamiento farmacológico a veces... Ajustando la medicación sin dar. Sobre todo por el tema de que si no hay una familia o que los vaya a buscar, que lo contenga, que lo visite, que los claro, quiera, claro. funcionaban como depósitos. Entonces esta ley viene justamente a pensar a la persona, al sujeto con derecho, desde ese lado. No quiere decir, como vos bien dijiste, que todas las personas que tienen un diagnóstico de padecimiento mental van a tener un tratamiento similar, y una cuestión de que a veces se necesita la cuestión de la internación, por supuesto que está contemplada, pero ahora la ley habla de una internación que tiene algunos parámetros de cuidado, y antes era una cuestión más indiscriminada, digamos, ¿no?, entre los que querían internar y las familias o las personas que querían que esa persona quede en algún otro lado que no sea la casa. Para decírtelo, sí, a grosísimo modo. Las jornadas, las actividades programadas están dirigidas a, además de psicólogos, me imagino, por supuesto, otros campos, otros estratos sociales, digamos, ¿no? Sí. Vos sabés que la salud mental comunitaria justamente no es la psicología comunitaria, porque la salud mental tiene que ver con todos nosotros. Entonces está dirigida a la comunidad en general y a estudiantes y profesionales que tengan que ver con, básicamente, con trabajo social. Digamos, trabajo social. O un abogado con perfil social, o claro, un médico de familia, bueno, por supuesto los psicólogos, psiquiatras, digamos. Y por eso los conferencistas son tan variados y se intenta abarcar distintas miradas, para que todos puedan nutrirse también de ese intercambio. Que la jornada sea el encuentro para escuchar distintas miradas también. Paul, ¿qué otros temas abordan en estos encuentros? Bueno, actividades que se van a estar dando cita en el marco de lo que es, creo, ¿no?, corregime, Colón 80. Sí, señor. Colón 80, sí, señor. ¿Qué otras variables, digamos, otras temáticas, otras problemáticas, digamos, o otros temas van a abordar? Bien. Adolescencia, adicciones. Temas. Sí, de agenda, ¿no? Sí, sobre todo adicciones. Tal cual. Psicología perinatal. Va a haber un espacio también para la creatividad y el arte que tiene que ver con salud mental. Después psicoanálisis, aprendizaje escolar, intervenciones clínicas grupales, individuales. También va a haber, además de los conferencistas, se le da mucho lugar a los expositores locales. Cada una de las personas que ha querido tiene un lugar en la jornada, en una mesa de comunicaciones libres, para poder exponer el artículo que haya querido publicar, el trabajo que haya querido realizar. ¿Representando a ciertas instituciones o organismos o de manera también particular? Las dos cosas. Lo que tiene la asociación justamente es que busca la pluralidad, ¿viste? Entonces, tanto lo público como lo horizontalidad también, ¿no? Y es la idea, claro. Debate, exactamente. Charla, debate. Y también va a haber presentación de libros
Hay un autor nuestro que es Hugo Kern, que va a presentar su libro también en un contrapunto, para que también se pueda pensar ahí. Y también va a haber un stand dedicado a las publicaciones bahienses, que la gente podrá estar ahí, podrá ver. Hablamos de adicciones recién, Paul. ¿Está desbordado el tema? Sí, claro que sí, a nivel nacional. El tema es que es muy complicado poder establecer cuál es lo efectivo de los tratamientos o qué es lo más eficiente para realizar. A nivel municipal hay una fuerte apuesta con el Departamento de Salud Mental y Adicciones, con el presupuesto que se da para ese departamento, con los profesionales que lo integran y además con los dispositivos que se llevan adelante. Por ejemplo, hace 3 años que tenemos una guardia de salud mental trabajando en el hospital municipal en el servicio de emergentología. Y bueno, obviamente que estos son todas apuestas nuevas que se realizan para pensar distintas intervenciones, para pensar las adicciones como un padecimiento subjetivo del orden de los más importantes que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Más allá de las adicciones, ¿algún otro tema de abordaje necesariamente inmediato en lo que hace al área de salud mental? Y hoy por hoy los intentos de suicidio. Se viene trabajando, ¿no? Sí, pero sí, también. Bahía Blanca está en la cúspide, ahí está primereando, digamos, en lo que hace a intentos de suicidio. En realidad, a nivel nacional no escapa de la tasa nacional, pero digamos, nosotros tenemos una alta incidencia de intentos y de ideación suicida en las guardias de los fines de semana, sobre todo. ¿De qué edad es? ¿Adolescentes son...? Sí, la mayoría. Sí, la mayoría. Digo, esto sumado a lo que es adicciones es un combo explosivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que son padecimientos subjetivos de época que necesitan que nosotros nos exprimamos para poder pensar intervenciones más eficientes y que lleguen antes. ¿De época dijiste? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, los últimos 15 años, 20 años para esta parte está claramente bien direccionado para ese lugar. Dijiste que las charlas, nos estamos quedando sin tiempo, vamos cerrando el diálogo. Dale. Las charlas están abiertas, el que está interesado te ve, nos escucha, dice, ¿qué hago? Bueno, aquel que se quiera inscribir puede hacerlo en el día de la jornada. Hay inscripciones de distintos valores, de acuerdo, hay para profesionales, para personas que trabajan en el ámbito público, para docentes y para comunidad en general. 16 y 17 de mayo. Sí. 16 y 17 de mayo. Y tengo que agregar que sí, hay una obra de teatro que es La 45, no voy a llorar, de eso ya me cansé, que va a ser gratuita, abierta a la comunidad en el Teatro Municipal como cierre del primer día. Bueno, también los invitamos. Mucha suerte y muchísimas gracias por el tiempo compartido. Gracias por este espacio y por la promoción. Muchas gracias. De esta manera llegamos al cierre de este nuevo programa de Agenda de Noticias. No se olviden las revisiones, nos encontramos dentro de 7 días.